Hablemos de CIPE, hablemos de Arquímedes. Vamos a ver cómo podríamos hacernos de una base de datos extraída a partir del generador de precios de CIPE. Hay varias maneras. En este caso vamos a plantearla desde el lado estructural, pero tengan presente que es válido el artilugio, el artificio que vamos a aplicar para otro tipo de bases de datos. Desde, por ejemplo, CIPE-CATMAP Clima, podríamos sacar la de instalaciones de aire acondicionado. O bien desde el generador de precios como tal, podríamos generar un presupuesto de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, dependiendo sea el caso, y también podría aplicarse. En este caso lo vamos a hacer partiendo de una estructura, ya que va a ser un poco más corto y no hacemos un video tan largo. Al final los procesos y los pasos serían casi los mismos. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos un pequeño proyecto, un Frankenstein, ¿no? Estructuras combinadas, distintos elementos, muros de bloques, muros de concreto, vigas, traves, columnas metálicas, en fin. Y lo que hicimos fue básicamente calcular este proyecto con un reglamento, en este caso el reglamento de la Ciudad de México. A partir de ahí el programa sabe que si utiliza el generador de precios de la construcción de CIPE, va a utilizar el generador de precios de México. Por lo tanto, vamos a comenzar con el proceso de cuantificación y presupuesto de la estructura y cimentación. Definimos parámetros como puede ser la accesibilidad, topografía, mercado, situación del proyecto y tipo de proyecto, ya que pueden llegar a variar en un porcentaje más o menos 5% los distintos rendimientos y precios. Pero en este caso lo vamos a dejar como está para este video, es más que suficiente. Definimos el tipo de elemento constructivo, el concreto, según el elemento constructivo. En este caso vamos a resolver que para cierto sistema constructivo, como podemos definir el concreto de limpieza o plantilla, lo vamos a definir en obra. Para el resto del proyecto vamos a decirle que el concreto sea concreto premezclado. De esta manera tendremos dos análisis diferentes cuando genere los análisis de concretos. Siguiente. Definimos el tema de la cimbra o encofrado, dependiendo para qué país estemos trabajando. Definimos cimbra de madera, encofrado de madera, 100% de la superficie vamos a definir como cimbra. Siguiente. Lo mismo va a pasar con la cimbra de las columnas y el programa genera la cuantificación. Puede llegar a encontrar distintos elementos que no están dentro del generador de precios, como en este caso pilares mixtos, muros de mampostería y vigas de madera, que no los va a tener en cuenta en la cuantificación según lo que nos está informando. Bien, finalizada la exportación, nos abre la ventana para definir dónde queremos guardar nuestro proyecto. En este caso le vamos a poner obra Arquímedes 01 como el nombre de nuestro presupuesto y descripción. Vamos a definir una estructura de dos niveles, capítulos y subcapítulos, y con eso es más que suficiente. Vamos a decirle que exporte la cuantificación a Arquímedes. Tengan presente que podríamos exportar a un formato BS3 para que este sea abierto con otros programas de presupuestación homologados a nivel internacional, o sea, programas que lean la extensión matriz o la extensión base de bases de datos de la construcción, o para Presto, en este caso vamos directo con Arquímedes, que es el programa de CIPE. Exportamos y se nos crea el presupuesto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a partir de este presupuesto podamos obtener un banco de precios, ¿sí? Una base de precios, que esa base de precios va a poder ser editada por el usuario
Y el objetivo es que a través de esa base de precios luego se pueda, de una manera muy rápida, convertir los presupuestos que extrae CIPECAT a presupuestos propios. Veremos el ejemplo. Va a ser un video un poco más tardado de lo que los tengo acostumbrado, pero créanme que va a valer la pena. Vamos a crear un nuevo banco de precios. Para esto, archivo nuevo, banco de precios. Vamos a llamarle a este banco de precios base de datos según generador de precios. Según generador de precios. Según generador de precios. Así se va a llamar nuestra base de datos. La misma es una base de datos virgen, o sea, no vamos a emplear el generador de precios, va a ser virgen. Vamos a definir cantidad de decimales, en este caso vamos a trabajar con 3 decimales. Modo de edición, vamos a dejarlo como está, y la moneda en este caso pesos mexicanos. Aceptamos. Y tenemos entonces generada nuestra base de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a nuevo grupo vertical y vamos a crear nuestra carpeta de análisis unitarios. En este caso, a la carpeta de análisis unitario o de matrices, vamos a llamarle unidades de obra, vamos a llamarle unidades de obra, o análisis unitarios, o matrices, o rubros, o como le queramos llamar, dependiendo del país para el que estemos trabajando, o en el que estemos trabajando, y luego vamos a crear nuestras distintas carpetas. Estas carpetas que vamos a generar serán las carpetas que tenemos dentro del presupuesto. Para hacerlo más rápido y más sencillo, bastará compararnos en cimentación. Podemos seleccionar cimentación con función 9 del teclado o función 8, dependiendo sea el caso. Botón derecho copiar. Venimos a la base de datos, botón derecho pegar. De esta manera nos va a preguntar si queremos mantener una referencia con el presupuesto, le decimos sin referencia con el presupuesto, y de esta manera lo que estamos haciendo es copiar la carpeta C del presupuesto, la carpeta C con todos sus subcapítulos y dentro de cada capítulo sus matrices. Matrices que ahora vienen simplemente con precio, sin cantidad, porque simplemente esto es una base de datos, por eso no necesita cantidad. Pero tenemos las matrices creadas, que es lo más importante. Sigamos, vamos a generar la matriz ahora de estructuras. Ya tenemos la matriz de cimentación, vamos a generar la de estructura. Botón derecho, copiar. Venimos entonces a estructuras, pegamos. Y ya tenemos dentro de nuestra base de datos, de nuestras unidades de obra, cimentaciones y estructuras. Dentro de cada una de ellas tendremos estructuras de acero, estructuras de concreto, estructuras de, cimentaciones, regularización, superficiales y arriostramientos. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos, para trabajar de manera más ordenada, las distintas carpetas que van a contener los distintos conceptos simples. Entonces vamos a generar ahí con un doble clic, vamos con MO para, vamos a ver la codificación que utiliza el generador de precios, MT para materiales. Entonces vamos a crear la carpeta MT para materiales. MT para materiales. Creemos la carpeta MQ para maquinarias y MO para mano de obra. Entonces, MQ, maquinarias, y MO para mano de obra.
Bien, ya tenemos las tres principales carpetas de conceptos simples. Ahora lo que vamos a hacer es, parados nuevamente en nuestra base de datos que estamos creando, vamos a ir a la opción lista de conceptos. Una vez que se abre el apartado lista de conceptos, se habilita el menú lista y vamos a listar primeramente la mano de obra. Ahí tenemos toda la mano de obra entonces enlistada. Podemos seleccionarla con función 9 del teclado, se va a seleccionar toda de una sola vez. Una vez que la hemos seleccionado, vamos a poner esto en nuevo grupo vertical, abrimos nuestra carpeta de mano de obra y cargamos la mano de obra. De esta manera alimentamos a nuestra carpeta o capítulo de mano de obra. Vamos a hacer lo mismo con materiales y maquinarias. Entonces vuelvo a pararme en lista, vuelvo a listar, ahora voy a listar maquinarias, abro la carpeta maquinarias, clic izquierdo y arrastro la maquinaria. Haremos lo propio con materiales. Entonces nuevamente me paro en lista, lista, precios unitarios, listar materiales. Acá tengo una cantidad importante de materiales, vamos a seleccionarlos. Recuerden, con función 9 del teclado se seleccionarían todos de una sola vez. Con función 8 podríamos seleccionar de a uno aquellos que querramos seleccionar. Yo estoy seleccionando con el scroll. Esto es porque el sistema de grabación que utilizo tiene configurada la función 9 para otra herramienta y lo estoy haciendo de a uno. Listo, una vez que seleccione todos los materiales, arrastro los materiales a la carpeta materiales. De esta manera hemos creado una base de datos pequeña, básica, de un sistema estructural convencional. Un sistema de losas, en este caso de zapatas, columnas, losas, escaleras de concreto, según CIPECAD y según el generador de precios de la construcción de CIPE para México. Pero lo más interesante viene ahora, lo más bonito viene ahora. Vamos a hacer la edición de una unidad de obra, pensando en que esta base de datos ya es propia y que por X o Y motivo siempre faltan 5 para el peso, ¿no? En este caso vamos a suponer que le estén faltando conceptos, ¿sí?, a esta capa de plantilla, porque al fin y al cabo esto es una receta y no todos tienen la misma receta. Por lo tanto, la idea es que nos permitamos editar esta receta, pero que nos sirva esa edición para otros proyectos que vamos a utilizar desde CIPECAD. Entonces, para editarla, primero que nada vamos a crear una mano de obra, de forma ordenada, como sigue. Vamos a crear la mano de obra 14, doble clic entonces, crear nueva mano de obra, y vamos a generar MO 114, va a ser por hora también, vamos a suponer 89 pesos la hora, y va a ser un capataz especializado, lo que sea. Es un ejemplo, pero va a ser suficiente para entender lo que vamos a hacer. Agregamos un nuevo concepto y ese nuevo concepto también lo quiero agregar a este análisis, a la plantilla. Lo quiero agregar a la plantilla. Lo acabo de agregar porque entendí que a la plantilla que se genera desde el generador de precios está incompleta. Así como yo agrego una mano de obra, ustedes podrían agregar una maquinaria, podrían agregar más material, podrían quitar material, podrían editar los rendimientos o podrían cambiar precios. Pueden hacer lo que quieran, al fin y al cabo. Acá vamos a suponer que el costo horario, la cantidad de horas será 0.20 por metro cuadrado para esta plantilla. Y además vamos a aplicarle a esto un ajuste de precio, suponiendo que va a variar en un 10%. Vamos a suponer, vamos a hacer entonces un incremento de precios solo a la mano de obra del 10%. De esta manera, esta base de datos es propia, nuestra, editada 100%.
Así como edité este análisis, podría editar todos los análisis que he extraído. Pero, ¿dónde viene lo importante? Bueno, lo importante está acá. Este análisis, este presupuesto, el cual fue extraído de CIPECAT, ¿sí?, tiene un código y es exactamente el mismo código que yo tengo en mi base de datos, editada ya por mí, pero con la misma codificación que se extrae del generador de precio. Bueno, exactamente con la misma codificación que se extrae del generador de precio, salvo los conceptos que yo agregue. Entonces, ¿cómo hago para conectar la base de datos mía con el presupuesto de CIPECAT, donde se utilizó el generador de precios? Bueno, esto lo vamos a hacer de una manera muy simple. Primero que nada, vamos a abrir nuestro presupuesto en cualquier lugar, no es necesario en algún lugar en particular, a efectos del ejemplo, para que se entienda y no crean otra cosa. Yo voy a abrir el montaje del sistema de Zimbra y dentro de ese montaje del sistema de Zimbra voy a meter a ese capataz. Lo voy a agarrar y lo voy a meter. Y acá está el secreto. El programa me pregunta, a partir de este momento, si yo quiero mantener referencia al generador, a mi base de datos en este caso. La respuesta es positiva. Sí, claro, quiero mantener referencia. ¿Qué es lo que acabo de hacer con esto? Acabo de construir una referencia a la nueva base de datos. Este presupuesto no tenía referencia a nada porque utiliza el generador de precios como base de creación de las matrices. Por lo tanto, no tenía una referencia sobre la cual pueda editar o actualizar precios o aplicar modificaciones. Con lo que acabamos de hacer, acabamos de crear la referencia. Y ahora tengo que reconstruir. Yo acabo de crear una referencia, pero ahora tengo que reconstruir que toda esta estructura la tengo que reconstruir con mi banco de precios. ¿Cómo hago para reconstruirla? Me voy a ir a procesos, reconstruir referencias externas. Acá me va a decir todos los códigos que encuentra iguales. Todos los códigos que encuentra iguales con respecto, ¿sí?, a la base de datos y que va a reconstruir. Le decimos que sí y los reconstruye. Una vez reconstruido, vamos a eliminar ese capataz que habíamos agregado solo para crear la referencia. Ese capataz de acá lo eliminamos porque no tiene nada que ver. Y prestemos atención qué sucedió. Al reconstruir la referencia, yo ahora le digo que actualice precios. Procesos, actualizar. Como ya está la referencia reconstruida, le voy a decir que actualice con relación a la nueva base de datos que tiene como referencia, códigos, unidad, resumen, en fin, todo lo que yo quiera actualizar. Aceptamos y el programa generó la actualización. No solamente actualizó los precios, sino que además, si observamos la capa de la plantilla, agregó aquel concepto que antes no existía. Esto va a suceder, llevémoslo, pensémoslo en un nivel macro, esto va a suceder con todos los análisis que están acá adentro que nosotros hayamos editado, siempre y cuando, repito, no cambiemos los códigos, que hayamos editado, donde hayamos agregado o quitado, ¿sí?, conceptos. Va a suceder que se va a actualizar de manera automática. De esta manera, ¿qué sucede? Mañana tengo un nuevo presupuesto en CIPECAT y se va a actualizar de una manera mucho más rápido. Hagamos un breve ejemplo. Vamos a cerrar esto, guardamos cambio, guardamos cambios, salimos, y apliquemos un cambio a efectos de este ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a hacer que la losa crezca un poquito más. Nos va a pedir recalcular, pero no es problema.
y recalculamos. Tenemos un nuevo proyecto. Una vez calculado el proyecto, vamos nuevamente a exportar. Recuerden que esto básicamente ya cambió, ¿eh? Es un nuevo presupuesto. Siguiente, siguiente. Dejamos la configuración como se encuentra de concreto premezclado y concreto hecho en obra. Siguiente. Vamos a cambiarle, una vez que genere la exportación, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle un nombre diferente. Siempre el nombre del presupuesto va a ser el mismo nombre que le hayamos puesto al proyecto estructural. Tengan presente eso. Terminó la exportación, vamos a ponerle un número 02 para identificar que es otro presupuesto diferente. Y exportamos nuevamente a Arquímedes. Lo que estamos suponiendo es que tenemos un nuevo proyecto, básicamente es eso, y que como ya nosotros tenemos nuestra base de datos, queremos ligar este presupuesto a la base de datos que ya tenemos y que nos hemos tomado el trabajo de crear en alguna oportunidad. Entonces vamos a crear, abrimos la base de datos y el proceso básicamente es el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Reconstruir una referencia, abrimos cualquier análisis, copiamos en ese análisis cualquier concepto de la base de datos. Esto para que se cree la referencia. Una vez creada la referencia, la reconstruimos. Procesos, reconstruir referencias. Procesos, reconstruir referencias. Reconstruida la referencia, mandamos a actualizar. Procesos, actualizar. Acá la respuesta es no, porque nos va a querer actualizar con relación al generador de precios que utilizó cuando creó esto por primera vez. Entonces la respuesta es no. Y acá la respuesta es aceptar. Se crearon las referencias, entonces ahora y se actualizaron los precios. Podemos observar nuevamente en la plantilla que se agregó el capataz, tal cual lo tenemos en nuestra base de datos. Espero que se haya entendido el objetivo de este video. Si tienen alguna duda pueden escribirme.